¿Qué entendemos, doctor? Bueno, es aquella atención en la que, digamos, en el primer nivel se brinda, digamos, un determinado paquete de atención y debe continuar al siguiente nivel, dando continuidad a la atención, perdón, tercer nivel, se da Ujú. la continuidad de la atención al paciente. Sí, sí, justamente es eso, ¿no? Cuando yo voy a mi primer nivel, porque Bolivia está dentro del sistema de salud público, subsector público, está caracterizado por los primeros niveles, segundos niveles y terceros niveles, ¿no? Alta resolución en salud. Eh, pero nosotros, o el usuario, cuando llega al establecimiento de salud, se choca con una pared, primero de no información. Yo vengo con mi dolencia, llego al centro de salud y me voy a admisiones o recepción. Hay un letrero pequeñito, informaciones. Le digo, quiero ser atendido. Sus. No tengo. Lea esto y traiga los requisitos. ¿No? Y veo ahí fotocopia de carnet, luz, agua, y no traje. ¿Y te van a atender así? Con tu dolencia, sin esos requisitos, sin estar adscrito al SUS. Muchas oportunidades no. Y retornas a tu casa, traes todos tus documentos para tu adscripción y recién te sacas una ficha que eres la ficha 20 y pico y haces una gran fila para ser atendido. Cuando te atienden, te dicen, como dice el doctor, no tenemos la capacidad de resolver tu problema de salud, sobrepasa mi capacidad. Te vamos a referir al segundo nivel. Y cuando vas al segundo nivel, o tercero, vas a admisiones y te dicen, no, esta referencia no está bien sellada, no se lee muy bien, no tiene el sello de la institución, vuelve a tu centro y que te den otra hoja de referencia. ¿No? Entonces uno con la dolencia va a su centro, quiero otra referencia, porque dice que está mal. Entonces, la atención continua en salud de repente no está bien organizada. Y justamente la norma nacional de referencia tiene antecedentes. Ustedes conocerán la norma nacional de referencia y retorno que salió en el 2008, una norma de muchos conceptos, no muy práctica, ha sido modificada en el 2013, la norma nacional de referencia y contrarreferencia, ya nos dan una hoja de contrarreferencia, y ese 2022 la nueva norma de referencia, transferencia y contrarreferencia. Ahí ya ellos implementan en el ministerio un nuevo término, transferencia. Esta normativa se supone que tiene que reducir la mortalidad materna y neonatal, incrementando la accesibilidad y capacidad resolutiva con calidad de las redes de salud priorizadas. Bueno, eso es el programa. Ahí vamos a ver la imagen de la anterior norma 2013, referencia y contrarreferencia, con su resolución de creación, y la actual que ahora tenemos, la norma nacional de referencia, transferencia y contrarreferencia. Ahí su resolución está vigente por el momento y ya nos da ciertos lineamientos de conceptos, por ejemplo, ¿qué es una referencia? Cuando llega un caso clínico a su centro y no lo podemos resolver, realizamos esto, la referencia. Entonces, ¿qué es una referencia? Partamos de ese concepto. Puede ser una breve historia clínica del caso de la pieza que estamos enviando, más un posible diagnóstico al segundo o tercer nivel. Ya, eso es dentro del proceso de llenado de la boleta de referencia, dentro de lo adecuado. ¿Alguien más? ¿Qué es una referencia? ¿Qué entendemos por referencia? ¿Doctora? Es un envío más de un paciente que no se puede atender en un nivel y es superior a otro nivel. Muy bien, doctora. Es la remisión de un usuario de un establecimiento con menor capacidad resolutiva a uno con mayor capacidad resolutiva. Llega un paciente pediátrico, 8 años, con una odontalgia, pieza 3-6, ¿lo vamos a atender en un primer nivel? ¿Con un gran absceso? No. ¿Qué vamos a hacer? Referencia al segundo nivel. Porque ahí está la prestación o el producto para que lo atiendan, ¿verdad? Lo que me ha llamado la atención cuando fuimos a clínicas a hacer una revisión de sus hojas de referencia, no encontramos una sola. ¿El servicio de odontología realiza referencias? ¿Llena los formularios de referencia? Sí. Ok. Necesitamos que los coordinadores trabajemos en el dato, porque en datos está cero. O sea, un poco extraño, de repente no lo estamos anotando o clasificando bien. ¿Y la contrarreferencia qué sería? ¿Qué sería la contrarreferencia? No
Muy bien. Cuando se ha resuelto el problema de salud, yo lo devuelvo con la contrarreferencia a ese nivel que me has referido, ¿no es cierto? En el caso de este niño pediátrico, perdón, de este paciente pediátrico, han resuelto, le han hecho la endodoncia, ¿ellos harán la obturación? Posiblemente que sí. Si es algo sencillo que lo podemos hacer nosotros, nos dirán, ¿sabe qué? Hemos hecho sí la endodoncia, ahora ustedes hagan la obturación. Contrarreferencia. Continúa el tratamiento. ¿No ve? Eso es lo que debería hacerse, ¿no? Y en la estadística, cuando revisamos contrarreferencias, muy pocos hacen la contrarreferencia. Y este nuevo término, transferencia, está en la norma del 2013, pero lo aclara mejor en el 2022. ¿Qué entendemos por transferencia? Es un procedimiento interno que se realiza dentro del establecimiento. ¿Ya? El paciente tiene alguna otra molestia o le aqueja por alguna razón, otra situación, o nosotros a través de signos vitales determinamos que tiene una presión elevada, etcétera, nosotros hacemos la transferencia A otro servicio, del mismo hospital. Muy bien, doctor. Es la revisión del paciente de un establecimiento del mismo nivel, digamos, del mismo nivel. O categoría o tipo. Categoría, exacto. ¿No ve? También es correcto, doctora. A nivel interno, el centro no funciona como transferencia, funciona como interconsulta. Como interconsulta. ¿Ok? También, está bien, está bien. Ahora la norma nos da tres conceptos. Referencia, que lo hemos visto, contrarreferencia, que lo hemos visto, y transferencia, que en el 2013 señalaba que era la remisión del usuario en un mismo establecimiento, como dijo la doctora, de un servicio a otro. Este niño pediátrico que va por endodoncia, por el servicio de endodoncia, al segundo nivel, detectan que aparte tiene otra patología. Puede ser un trauma, y pues lo vamos a referir internamente a traumatología del hospital, dentro del mismo establecimiento. O como dijo la doctora, niveles de signos vitales, presión alta, etcétera, a otro servicio dentro del mismo hospital. Pero también transferencia va a ser cuando a este paciente lo vamos a referir a otro nivel, perdón, a otro establecimiento del mismo nivel, categoría o tipo. Por ejemplo, de un integral a otro integral, de un segundo nivel a otro segundo nivel, de tercer nivel a tercer nivel. Misma línea. No es transferencia porque todavía no hemos resuelto el problema de salud. O sea, este paciente ha llegado al segundo nivel. Hablemos de los Andes, que lo deben conocer al hospital Los Andes del Alto. ¿Qué especialidad no tiene Los Andes que tengan los demás? Recientemente le han hecho la designación de los traumatólogos al holandés. Entonces no tiene traumatología. Y si un paciente va con trauma, no lo va a poder resolver el problema. Si holandés, entonces hacemos la transferencia a holandés, porque ahí lo tiene que resolver el problema de salud, entre niveles. Integrales, un parte autóxico, no tengo el personal de enfermería, está de vacaciones, o se enfermaron, no vinieron, no lo puedo atender, lo enviaré a otro primer nivel. Lo que hacemos nosotros es habitualmente referir pacientes que podemos atender en un primer nivel a un segundo nivel. No es correcto, deberíamos enviarlo a otro integral, siendo de que tiene la misma capacidad que nosotros, pero nosotros hoy no lo tenemos. También puede ser de que el nivel superior pueda enviar al inferior, también se llama transferencia. Eso ocurre en casos cuando se saturan ciertos servicios. Por ejemplo, el Hospital del Niño llegan pacientes para UCIN, y estos pacientes que ya tienen que pasar a intermedios, no tienen la sala completa, entonces lo vamos a enviar a un segundo nivel, que sí lo pueden atender, para engorde. Entonces hago mi transferencia de tercer nivel al segundo nivel. No he resuelto el problema de salud. Estoy enviándolo para que continúen con el tratamiento de internación. Esa es la diferencia con la contrarreferencia, si se me entiende. Y si no, puedo volver a explicarlo. Ahí en el gráfico vamos a ver la transferencia interna, lo que decían los doctores, cuando un paciente va al tercer nivel y encuentra una patología diferente al que fue y lo van a cambiar de servicio. Y la otra, en gráfico, cuando este tercer nivel todavía no resuelve el problema de salud, pero sus servicios están colapsados y puede hacerse seguimiento en un segundo nivel,
lo vamos a enviar al segundo nivel e incluso a un integral. El agendamiento es un planteamiento del ministerio que trata de que ya los pacientes no vengan a hacer filas como en el clínicas, ¿no? Las fotografías, las imágenes, las denuncias que siempre se hace al pobre hospital de clínicas, que hace una fila desde las 2, 3 de la mañana o un día antes para una ficha. Entonces lo que se pretende es de que nos organizamos internamente como redes, como establecimientos, para poderles otorgar un grupo de WhatsApp o el medio que vean conveniente para poder agendar pacientes. Hay un centro de salud en el Alto, casi cerca a Viacha, que tiene su grupo de WhatsApp de sus gestantes, exclusivamente de sus gestantes. Entonces les da información a través de ello y cuando alguien quiere consulta ya personalizada, porque de repente los signos que está detectando el médico tienen que ser revisados, le agenda por el WhatsApp para que venga al día siguiente a su consulta. O sea, como que están mejorando usando la tecnología actual. Claro, no es formal porque el WhatsApp es un medio informal, pero están empezando a hacer de que esto trate de funcionar el tema del agendamiento. En el sistema de referencia tenemos los primeros niveles, el segundo nivel y nuestro tercer nivel. El ambulatorio o la posta de salud o con internación, ¿cuál va a ser su primer centro para referir? ¿Cuál tiene mayor peso? ¿Sí? La posta, el ambulatorio, el con internación, ¿a qué establecimiento pueden referir cuando tienen alguna duda? O para mejorar su diagnóstico. ¿Cuál de estos establecimientos está mejor equipado según la norma de caracterización de los primeros niveles? El integral. Entonces, si yo quiero corroborar mi diagnóstico o tratamiento, lo voy a enviar al integral. Referencia. Cuando el integral no puede, porque de repente no tenemos traumatólogo, no tenemos médico internista, no tenemos ginecólogo, ¿dónde lo enviará? Al segundo nivel. Y si esta gestante es de 30 semanas, 28 semanas, con una urgencia ginecológica obstétrica, ¿dónde le enviará? Tercer nivel. Eso debería ser la conducta, ¿no es cierto? Pero cuando revisamos los datos de los hospitales de tercer nivel, mandamos partos eutóxicos, que lo puede hacer un primer nivel, o un segundo nivel, también lo envían, etc. ¿En odontología pasa eso? No, ¿verdad? Sí, doctora. Pero para que, como usted lo está graficando, se concrete en una realidad, tendría que el integral estar bien equipado. Sí. Por ejemplo, como usted dice, tendría que tener traumatología, radiología, tendría que tener pediatría, especialistas en unidades que atiendan el integral. El integral es limitante, viene el contrato, sea de la alcaldía o del ministerio, y en el mejor momento no hay. Usted tiene que tener sí o sí a el segundo o tercer nivel. Y ahí es el problema, el segundo y tercer nivel es el problema, porque ahí también todo está colapsado, saturado. Los pacientes que llegan van, vuelven, les evocan porque no hay. Yo le digo esto porque en algún momento también he accedido a sus conocidos como paciente y en La Paz, por ejemplo, las colegas que están aquí no me van a dejar mentir que el aparato de anestesiología estaba arruinado y por 3 o 4 meses o 6 meses no iba a haber atención para las cirugías de ciclo. En el general, no son saturados. Por febrero, la portada manda al integral y dice no hay camas, no mandan pacientes todos saturados. En La Paz no hay por ese problema de la máquina. Sí. Nada, totalmente, dicen no hay, todo saturado. Entonces, yo le pregunto a usted si estamos en esa situación, tendríamos primero que esas carencias general, como ministerios que tal vez deberían entrar. Yo hago mi observación. No, y está bien, doctora, es justificar lo que señala y ese problema es a nivel nacional, ¿no es cierto? No solamente en La Paz. Para poder organizarnos de mejor manera tenemos que conocer las normas. ¿Qué nos dice la norma nacional de caracterización de primeros niveles? ¿Qué debería tener mínimamente un integral? Por ejemplo, en especialistas hasta 1 o 2 máximo, un traumatólogo y un ginecólogo. Más no te permite.
pero si tú quisieras puedes tenerlo, pero la norma te pide hasta ahí. En estudios complementarios, ¿qué tienes que tener? Laboratorio de primer nivel, ecografía, rayos X. Y hay centros que no tienen casi nada y son integrales. Tenemos un ente rector departamental que tiene que hacer la vigilancia, monitoreo, seguimiento de que estos centros funcionen. ¿Quién es esta entidad departamental? Los sedes. Los sedes, el jefe de unidad no puede ir personalmente a cada centro. ¿Qué es lo que tiene como brazo operativo que le da la información? El coordinador, que se le debe conocer todos los municipios de su red y sus centros. El coordinador tiene que tener sus brazos operativos, que son los directores de establecimientos. Esos directores tienen que otorgar la información de la cartera de servicios. ¿Qué otorgo, qué ofrezco a la población? Entonces, si yo sé la cartera de servicios de mis establecimientos, puedo organizar a mi población para que vaya a este centro exclusivamente para atención recurrente, de especialidad a este centro, ver si tiene los insumos, si no tiene los insumos suficientes, o equipamiento, o mantenimiento. Como coordinador, ¿a quién voy a atacar para que tenga mi centro el mantenimiento, el equipamiento? ¿Dónde voy a atacar yo como coordinador? Lo que usted dijo hace un momentito, al municipio. No con el municipio, porque aquí me falta, ¿no es cierto? Y de repente esa tarea no la estamos haciendo porque hay ciertas limitantes, somos autónomos, yo departamental, tú municipal, tenemos una pared ahí, pero hay mecanismos para que el ente normativo, que es el ministerio, entre a trabajar ahí, interceda para que esto funcione. ¿Lo hemos hecho? No creo, porque si no habrían notas, informes, auditorías, y como no nos queremos pelear, porque yo como coordinador no me quiero pelear con mis directores o con el personal, porque la vida da vueltas, hoy estoy como coordinador y mañana voy a pasar a la base, se complica más. Entonces, pero tenemos que empezar de algo. Y la norma nos da un algo, pero enseguida vamos a hablar de esa parte. Doctor, una consultita. Sí. Creo que la odontología no funciona tanto así, digamos, el sistema de cartera de servicios no funciona. Por ejemplo, hablando de un caso, digamos, en donde yo estoy, el problema se genera en un puesto, un centro de salud. Hablamos de una angina de lujo, entonces, tratando de seguir esto, hablamos de un nivel de un centro integrado con internación, hablamos de un segundo nivel. No existe, digamos, esa especialidad específica, cirugía maxilofacial en pediatría, tendría que ser un caso así. Entonces, a veces los familiares se molestan y dicen, ¿por qué me hacen venir aquí, o me atender aquí, o me hacen seguir ese peregrinaje? Si directamente el caso es para el hospital de niños. Entonces, pienso que había que considerar el modo en el cual, digamos, considerando el caso también, porque no está funcionando tanto yo creo este proceso. Sí, doctor. Justamente de ello vamos a hablar ahora en el manejo de la cartera de servicios. Posiblemente en mi red, ¿de qué estamos aquí? Red 7 y Red 2, ¿verdad? Es decir, Red 7 Caranavi, Red 2 Apolobamba. No. Ah, Urbano. Ah, ya. Ya, ok. Entonces, tenemos que conocer la cartera de servicios, porque obviamente no va a funcionar si yo como primer nivel, posta o ambulatorio lo voy a mandar a integral, sabiendo que ahí no hay la especialidad. No hay. Tengo que enviarlo directamente donde existe la especialidad. ¿Y en cuál existirá? Lo que usted dijo, doctor. A un tercer nivel. ¿Puedo enviar de un primer nivel directo a un tercer nivel? Sí. La norma lo dice. Sí. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la patología y a la especialidad que tú requieres. Yo requiero maxilofacial pediátrico. ¿Dónde lo habrá? ¿Habrá en Max Paredes? ¿Hospital La Paz? ¿Cotauma? ¿Hospital del Niño? Entonces, mi primera elección, Hospital del Niño. Ahí lo tengo que enviar. Para ello, tengo que conocer la cartera de servicios. Cuando no conocemos cartera de servicios, cometemos el error frecuente. Ejemplo, una vez estuvimos en área rural y llega un paciente que se cayó un albañil de 4 pisos, estaba pintando, se cae y no despierta más. Claro, hay signos vitales. Lo llevan al hospital y el hospital los refiere, ¿no? O sea, el centro, perdón,
va al centro de salud y el centro de salud lo refiere y lo envía al hospital más cercano, que estaba el hospital de Viacha. Más cercano. Lo llevan a Viacha, en Viacha habrá un neurocirujano, un neurólogo, un traumatólogo, bueno, traumatólogo sí, pero ¿habrá neurología? ¿Habrá perdido el tiempo en llevarlo al segundo nivel? Sí, ¿no ve? Cuando se le pregunta al profesional por qué lo envía al hospital de Viacha, es que es segundo nivel, lo tienen que atender. Pero es que no conocemos la cartera de servicio y hemos cometido un error, hemos hecho perder el tiempo y hasta que llegue al clínicas o al norte, el tiempo ha pasado y en tiempo ustedes sabrán que esto peligra. Y pues las consecuencias pueden ser hasta fatales. Hay que conocer la cartera de servicios para poder referir o a mi integral, o a mi segundo nivel, o directamente a mi tercer nivel. Y bueno, para ello, en situaciones de urgencia y emergencia, puede ocurrir también en odontología, tenemos un ente que la nueva norma de caracterización del Sistema Nacional de Emergencias saca los centros coordinadores. Que obviamente, ¿cuántos médicos tenemos aquí? Con razón no me han silbado, porque cada vez que hablo del centro coordinador me silban, que no sirve, que no funciona. Y de alguna manera es cierto, porque todavía a nivel nacional no se ha entendido y comprendido para qué está el centro coordinador. El centro coordinador tiene que articular la atención prehospitalaria y la interhospitalaria. Tiene que articular. Si yo como centro de salud tengo un problema, un pacientito con el diagnóstico que señaló el doctor y que de repente está mal y ya está a punto de colapsar, no lo puedo enviar en minibús, en taxi o váyase en un bus. Usaré una ambulancia. Para usar una ambulancia, el centro coordinador tiene que tener la información del caso, informarle al hospital del niño y decirle que el paciente va a llegar. Doctor, ¿en qué centro trabaja? En Guanay. Guanay. ¿De Guanay a La Paz cuánto tiempo es? ¿3 horas? ¿4 horas? 6 horas, 7 horas. Le tengo que decir al niño que va a llegar dentro de 6 a 8 horas, de repente el camino, un paciente con este diagnóstico. Y ellos ya tienen que estar esperando. Pero esa realidad está un poquito lejana porque nuestro recurso humano en La Paz es limitado en el centro coordinador. Hay centros coordinadores en otros departamentos que contratan enfermeros, médicos y odontólogos para el servicio y trabajo del centro coordinador. Porque estamos con ellos hablando, nos dan la información de su recurso humano y ya son casi 3 años que contratan odontólogos para el servicio. En el tema administrativo, uno dirá, ¿pero qué hace nosotros ahí? ¿Qué hacemos ahí? Tema administrativo. Que en algunos casos, algunos lo hacemos muy bien y nos requieren. Y hay departamentos que aprecian ese trabajo y están ahí. Y hay otros departamentos que obviamente no los requieren y tienen problemas en contrato de médicos. Y no los hay muchos. Una referencia, una vez que lo hagamos nosotros, tiene que cumplir con ciertos criterios. Ustedes cuando realizan su hoja de referencia para el clínicas o el hospital del niño, tiene que estar bien elaborada, bien hecha, lo que hace un momento dijo la doctora, en ese proceso de elaboración de la referencia. Esos criterios de calidad se denominan criterios AJO. ¿Ya? ¿Saben lo que significa? Los de Caranavi deben saber, porque hay alguien que está trabajando allá en Caranavi, Guanay, Palos Blancos, con el tema de la referencia. Muy bien, es adecuado, justificado y oportuno. ¿Sí? Muy bien. Buena pregunta. Yo debo realizar mi referencia cumpliendo los criterios AJO. Debo ser adecuado, debe ser un correcto llenado, justificado que el diagnóstico sea para el segundo o tercer nivel y oportuno que yo lo envíe en los tiempos establecidos. ¿Quién me califica? El hospital receptor. Cuando mi referencia va a llegar con el paciente al hospital receptor, él va a sellar y va a empezar a leer y ver si cumple los criterios de calidad de la referencia. Y para ello, ¿cuáles son los criterios? En adecuado, son 9 criterios que va a calificar el hospital del niño, el segundo nivel, el clínicas de maxilofacial. Primero, que nosotros hayamos puesto los signos vitales registrados en la boleta de referencia. Importante.
Soporte vital básico. Ha ido con vía, con medicación. Si de repente vamos a enviar a un paciente fracturado, pues mínimamente irá pues inmovilizado, ¿verdad? No colgándole ahí como llegan a los segundos niveles. Claridad y coherencia en la anamnesis y examen físico. Aunque no crean, hemos revisado ciertas hojas de referencia, explican de un paciente con dificultad respiratoria, con evolución de hace 3 días, etcétera. Diagnóstico, fractura de miembro inferior. No tienes relación. 4. Tratamiento inicial según patología y protocolos vigentes. ¿Con qué medicamento le hemos tratado? ¿Con qué soluciones? Y aunque no crean, hay hojas de referencia que van en blanco. Si no se quiere el paciente, o si no tenemos medicamento, se anota. No se cuenta con stock, o no se quiere el paciente, o no contamos con este medicamento en primer nivel. Consentimiento informado. Esto es importante para el área de trabajo social. Hay pacientes que no tienen familia, que vienen solos, son niños abandonados, etc. Hay que hacerles firmar el consentimiento informado. Y si no están conscientes, pues alguien tiene que firmarlo. Y si no hay nadie, hay que avisar al hospital y decir, este paciente no tiene familia, requiere atención de urgencia o emergencia, y pues trabajo social de ese hospital abordará al paciente. Si no avisamos, el paciente llega en ambulancia solo, y lo primero que preguntan es, ¿y su familiar? ¿Qué importancia tiene un familiar acompañado al paciente? ¿Qué importancia tendría? Seguimiento. Ya, algo importante. Este paciente tiene que entrar a cirugía urgente. Tiene que autorizar. ¿No? Si no autoriza, complicado, se complica un poco para el médico porque yo lo voy a operar y si se va. No hay consentimiento informado, puedo ser pasible a una sanción o cosas peores. Entonces es importante y ahí entra trabajo social para que nos ayude a nosotros. ¿Qué tal si va un paciente pediátrico a su consultorio que lo ha traído el vecino o la comuna? ¿No? Este paciente requiere atención, doctor, no sé, medicación o intervención. ¿Qué hacen ustedes si no está con su familiar el niño de 8 años, 10 años, 12 años? ¿Lo atienden? ¿Sí lo atienden? ¿No tiene? No. Sí. Entonces ya hay testigos, ¿no es cierto?, para poder hacer atención. 6. Formulario de referencia, transferencia llenada con letra clara, legible además, que se lea porque hay muchos que no se puede leer, firmada por el responsable de referencia con sello del establecimiento que refiere. O sea, eso quiere decir que mi hoja de referencia, la que yo voy a llenar, tengo que sellarla, poner mi nombre y firmarla y poner el sello de la institución, hospital o centro de salud. Es lo que me pide como criterio de calidad. Traslado en ambulancia en situaciones de urgencia o emergencia. Y por último, acompañado por médico o personal de salud informado, además con un pariente, en caso de niños, adultos mayores, con discapacidad, etc. Todo eso hay que cumplirlas para que sea adecuada tu referencia. ¿Por qué nos pide esto el ministerio, el SUS? Si una referencia no está con estos criterios de calidad, no tiene sello, no tiene firma, etc., en alguna ocasión hemos dicho de que la hoja de referencia es como un cheque en blanco. ¿Alguna vez ustedes han endosado un cheque? Sí. Cuando van al banco, porque de ahí abajo el endoso tienes que poner tus datos para cobrar, si no pones nombre, ¿te pagan? Ya, muy bien, pongo mi nombre. No tiene fecha. ¿Te pagan? Tampoco, pongo mi fecha. Sin firma le entrego, pero está mi nombre. ¿Te pagan? No. Entonces, lo mismo pasa en el tema administrativo del municipio, ministerio, terceros niveles, en el pago intermunicipal, internivel. Si algo está mal aquí, se complica el pago. ¿Por qué? Porque nos vamos a mandar a este paciente de Guanay, al niño. El niño nos va a cobrar, porque él atendió a este paciente.
Y cuando nos manden el cobro, el municipio va a decir, esta referencia está sin sello. ¿Cómo sabemos que es de mi centro? Cualquiera puede escanear la hoja de referencia de Guanay y pues enviarlo. No voy a pagar. No tiene sello del médico. ¿Cómo sabemos de que nuestro médico de Guanay o de Carnavi o de algún centro de La Paz ha hecho esta referencia? No voy a pagar. Entonces, se complica el pago. Claro, nosotros no lo vemos porque nosotros nos pagan un sueldo, atendemos y listo. No vemos el resto. Pero el problema está ahí, y ahí se complica, y hay muchos municipios que no pueden, les han debitado automáticamente los hospitales, porque se debita esto cuando tú no cumples, y pues pierden plata. Y yo como segundo nivel de Carnavi, como segundo nivel o de Palos Blancos, primer nivel integral, atiendo a los del Beni, y si no está bien la referencia, no me van a pagar. Entonces perdemos. Por eso es importante cumplir con todos estos criterios. No creo que hay mucho problema entre nosotros, pero sí nosotros podemos orientar a la parte médica porque trabajamos al lado con los médicos. En justificado, ¿cuándo se considera una referencia justificada? Cuando la resolución del problema del paciente sobrepasa la capacidad resolutiva instalada en el establecimiento. Ese paciente de 8 años con una odontalgia por un absceso periapical de un molar que no lo podemos atender en un primer nivel, es porque no lo podemos atender, ¿verdad? Pues nuestra capacidad sobrepasa. Entonces lo voy a referir al segundo nivel. El segundo nivel va a ver el paciente y sí, sobrepasa su capacidad resolutiva, yo lo voy a atender. La evolución del cuadro no fue favorable con el tratamiento inicial establecido conforme a tratamientos. Si este paciente recibe medicamentos o si no recibe medicamentos, aquí ellos lo van a detectar para ver si ha sido o no favorable su tratamiento. El diagnóstico del hospital que recibe al paciente confirma o tiene relación con el diagnóstico de la referencia. Lo estoy enviando por una fractura de fémur, llega al lugar y no era fractura. Puede ser. Eso lo van a verificar ellos. Y ellos verán en la contrarreferencia, nos sabremos si ha sido el diagnóstico correcto con el que hemos enviado. Y oportuno, si el traslado ha sido en el tiempo establecido, cumpliendo criterios de triaje, protocolos de atención, etc. El segundo, esto solamente va a ir para áreas rurales, porque aquí dice control durante el traslado en la hoja de monitoreo. Según normativa, la hoja de monitoreo se utiliza en ambulancias cuando el paciente va a tener viajes por más de 1 hora. Ahí se tiene que tener la hoja de monitoreo y hacer el monitoreo constante hasta llegar al hospital. Pero si es La Paz, ¿cuánto tiempo tarda de llegar de Cotahuma al Clínicas? Tal vez a pie, pero en una ambulancia 15 minutos, ¿no? Entonces no se quiere la hoja de monitoreo. Y bueno, estas boletas de referencia ahora se llaman D7. Si han leído el reglamento del SUS, la 251, van a ver ahí de que para el cobro, para que yo te pague como segundo nivel, a primero o entre municipios, requisito el formulario D7. Y es el formulario de referencia. Luego tenemos al D8, al D7A, que es contrarreferencia, al D7B, transferencia, la hoja de monitoreo. Bueno, hasta ahí no es la D8. La D8 es de estudios complementarios, que deben manejar ustedes también para rayos X, ¿no? ¿Han llenado el D8? Sí, ¿no ven? ¿Alguna pregunta sobre el tema de referencia? ¿Comentario? ¿Discusión? Doctor, en el Hospital La Paz tenemos un comité de referencia que verifica todo esto y pone el sello de agua. Excelente. La norma señala que ahora, con esta nueva norma, les da mucho poder a los comités de referencia. ¿Por qué? Dice la norma que las recomendaciones que emite el comité, los comités de referencia de sus establecimientos, de red u hospitales, tienen que ser acatadas de manera obligatoria por su inmediato superior.
¿Quién es el inmediato superior de un establecimiento? El director. Entonces el director tiene que leerlo y acatarlo, lo que dice el comité. El comité recomienda de que por favor los médicos que hacen la referencia pongan su sello en la hoja de referencia porque no están poniendo. Instructivo. Todos los médicos están obligados a colocar, o todos los que refieren están obligados a colocar su sello porque no están poniendo. ¿Qué otro problema hemos detectado en las referencias? Toda persona que va a referir, coordine, avise la referencia al establecimiento del receptor. Guanay, ¿cuál es su primer hospital receptor de sus referencias? Carnavi. ¿Avisarán el personal que refiere a Carnavi de seguimiento paciente? Ah, cartera de servicios. Ah, entonces. Muy bien. Como comité de referencia del establecimiento de Guanay o de la red, solicitamos al coordinador de red nos actualice la cartera de servicios a todos los centros. Porque yo como Guanay tengo que saber lo que tiene Palos Blancos, Mapiri está cerca, sí. Mapiri, etcétera, tengo que saber lo que ofertan ellos, y en especial de mi hospital, Carnavi, el hospital de Coroico, el de Chulumani, porque es una red ahí, dos redes, pero que se pueden unir por los hospitales que tienen. Tengo que saberlo, es mi derecho y mi obligación saberlo. Entonces, como comité voy a hacer mi recomendación. ¿Qué va a hacer el coordinador con esa recomendación? ¿Lo va a pasar a un lado o lo tiene que acatar como dice la norma? Tiene que acatarlo. Entonces, yo haré mis gestiones, mis directores, mándenme su carta de servicios, horarios, atención, para yo distribuir a mi red y que sepan. Porque sin información se complica la referencia. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Luego, doctor. Yo quería poner cada país de información sobre la hora de tratamiento profesional del área, en el caso del área rural, que no se encuentra, pero el establecimiento que va a recepcionar siempre solicita que esté firmado o esté elaborado por el profesional de área. En el caso que no se encuentre el profesional, ¿qué hace el establecimiento? ¿Qué debería de hacer? Muy bien. ¿Quiénes hacen las referencias? ¿Quiénes refieren en un centro de salud? Está el médico, puedes referir. ¿Podrás referir los odontólogos? Sí, referimos. ¿Podrás referir la licenciada de enfermería? Se refiere. ¿Podrás referir el auxiliar de enfermería? También puedes referir. Porque en los puestos de salud solo hay auxiliares. Entonces puedes referir, doctor. Cuando de repente en ese escalón alguien está ausente y es el primero que está con el paciente, de acuerdo a su impresión diagnóstica y su criterio, puedes referir. Porque los de primeros niveles no estamos dando un diagnóstico certero, ¿verdad? Son diagnósticos presuntivos. No son certeros. Para eso está el segundo nivel, porque ahí tienen estudios complementarios que van a ayudarme a decir si es el diagnóstico o no es el diagnóstico. Entonces, pero la atención en urgencias sí lo tenemos que hacer. Inmovilizar, hacer hemostasia, algo tenemos que hacer con el paciente. Doctor. Quería consultarle algo, doctor. ¿Qué nos podría decir en relación a lo que son la actualización de referencias? Que según tengo entendido, creo que es con fines administrativos que lo solicitan en los hospitales de segundo nivel. Pero la misma no está enmarcada esa figura en la nueva norma de transferencia contra referencia, no se puede encontrar. Sí. Excepto en pacientes que son crónicos, creo, por ejemplo, hipertensos, que se les da, creo que esa actualización cada año. Pero en el ámbito odontológico, ¿qué nos podría decir, doctor? Ya. En primer lugar, no hay una actualización de hojas de referencia, ¿no? Eso no lo pide el médico ni el profesional del hospital. ¿Quién nos pide esta actualización? No. ¿Dónde primero llega el paciente? En un hospital. Admisiones. Admisiones, cajas, seguros, que trabajan juntos. Yo primero voy ahí, le digo, tengo mi referencia para que me dé mi ficha para el doctor X. Ah, no, esto está de la fecha X, no, las referencias de ayer era 30 de marzo, hoy estamos 1 de abril, tienes que actualizar tu referencia. No existe eso.
Entonces, como no existe ese término, porque la norma te dice que tiene una validez, la referencia de interconsulta es de 7 días y la de emergencias, inmediato, en ese momento tiene que ser, o dependiendo la distancia. Por ejemplo, si hablamos de Guanay, perdón, que hablo de Guanay, es de 6 a 8 horas, es válido, porque esa es la distancia que está ahí. ¿No? O en el caso de algún centro de Ixmiamas y un pueblito de más allá que va a tardar casi 24 horas, porque tiene que usar el río, llegar a Ixmiamas, va a llegar en 24 horas aquí. Es válido. Pero en el caso de interconsulta es 7 días. Ahora ha salido un decreto donde incluso señala de que si se pasan los 7 días, aún así mismo tiene que atender el hospital. Entonces, no existe eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué solución le damos a esto? ¿No? Como comité de referencia del hospital, del establecimiento de salud o como red, mandar la recomendación a estos hospitales, a sus MAES, para que se actualicen en el reglamento del SUS, la 0251, que establece el tiempo de duración de una referencia para interconsulta. La MAE tiene que obligatoriamente tomar en cuenta esa recomendación y hacer su actualización con su personal administrativo porque es ahí el problema. Doctor. Doctor, pero en el caso de que ya el paciente haya sido recepcionado, Ujú. esté en curso de tratamiento, ¿ahí existe esa No, figura de actualización no existe esa figura. administrativa? ¿Cuándo podemos enviar una nueva referencia? Cuando tal vez es otra cosa, ¿no? Cuando existe la contrarreferencia. Entonces, si ya llega mi paciente con la contrarreferencia y yo veo de que no ha mejorado, le haré una referencia nueva. Pero mientras no haya contrarreferencia, no podemos emitir otra referencia por actualización, por el mes, por el año, no se puede. Entonces, ¿pero qué hago? Porque mi paciente lo rechaza. Como comité, a través del comité, mandaremos la recomendación al hospital. Si el hospital hace caso omiso a esto, mandaremos al correo de red. Si el correo no ha podido con esta recomendación, lo mandaremos ¿dónde? Al CEDES, con las copias que hemos enviado, para que esto se solucione. Porque nos quedamos callados, ¿no? O sea, y el problema lo dejamos al paciente. Arreglátelas tú, porque ya te han dado tu hoja de referencia. Doctora. Doctor, buen día. En relación a lo que menciona el doctor, lo que pasa es que yo soy ortopediatra del Hospital Cas y llegan pacientes integrales que están con 10 piezas para hacer tratamiento y es un tratamiento crónico. Entonces, el triaje agarra y les dice no. Por ejemplo, ha venido en noviembre y continuamos con los tratamientos porque son varias piezas, etcétera, etcétera. Ajá. Y no les quieren dar fecha porque los vuelven a mandar y se tiene que actualizar esta referencia. Esa es una dificultad en la que hemos ido progresando. Entonces, tal vez dentro de la normativa considerar que odontología es como una patología crónica, ¿no? Y debería ser tratado como paciente crónico. Ajá. Y que dure un año. Entonces, tal vez el instructivo de ustedes debería pasar a los hospitales para que se resuelva de esa forma, ¿no? Porque si no tenemos que agarrar y hacer la contrarreferencia de las piezas que se ha hecho y tienen que volver a hacer. Pero ese es un poquito para aclarar el doctor, porque eso nos ha pasado. Ajá. Y va a pasar. Va a pasar. Excelente, doctora. Entonces, como comité, lo que podemos hacer es enviar la recomendación a nuestro nivel nacional, ¿no? Al programa de odontología, para que ellos, a través con el SUS, porque están casi juntos, pues se elabore un instructivo, un comunicado, para que esto empiece a regular con los de admisiones, porque el problema no es el profesional. Yo lo recibo de Mil Amores, venga, lo voy a atender. El problema es, como les dije, en admisiones, cajas seguros. Ahí es la barrera, ¿no? Entonces, hay que actualizarlos a ellos. Aparte de pedir un instructivo, pediríamos una capacitación a nivel departamental, nos conviene el departamento, a los de admisiones, para que haga fluir la atención al paciente. Doctora. Porque la verdad, ustedes saben que fue implementado la prestación del territorio, y también el año pasado. No es una prestación en el área rural, casi no se puede llegar a culminar este tratamiento integral. Y la verdad, yo creo que en el área rural nos ayudaría mucho si es que se
saca un instructivo a nivel nacional, ¿no? Ujú. A terminar el tratamiento de cada paciente con la riesgo de que asista a los procesos. Ajá. Yo los invito a que podamos revisar la norma de referencia, transferencia y contrarreferencia, donde te lo explica en pasos sencillos y con gráficos cómo el comité elabora sus funciones, recomendaciones para las instancias superiores. Es muy sencillo y puntualmente pueden lograr muchas cosas. Muchos centros ya han logrado bastante en las redes del Alto y en algunas redes rurales. Entonces, como director de establecimientos, como jefes de servicio, sería bueno de que lo vean y lo resuman para poder capacitar en su propio centro a sus propios personal de administración, admisiones, cajas y seguros. Lo pueden hacer localmente, pero como comité pueden enviarlo a la red, al CEDES y al ministerio. ¿Algo más? Gracias por sus preguntas. Hay algo que también nosotros estamos involucrados dentro de la normativa. 5 años antes de la norma nacional de referencia sale esta norma, porque como Bolivia no teníamos una normativa para la regulación de las ambulancias, la norma nacional de ambulancias terrestres y las aéreas. Las aéreas no vamos a hablar, pero sí de las terrestres. Todos en nuestros centros rurales, casi todos tenemos ambulancia, ¿verdad? En área urbana tenemos en La Paz, El Alto y Viacha redes de ambulancia. Se supone que las ambulancias han sido creadas, bueno, gracias a las guerras también, para poder socorrer a una persona que peligra su vida, poder apartarlo del lugar y llevarlo a un lugar donde le puedan salvar la vida. Eso se supone que han hecho ellos. En el campo de batalla, muchos heridos, mutilados, llegaban a estas carrozas y se los llevaban a estos pacientes para que los atiendan, salven su vida y parte de sus cuerpos. Ha ido evolucionando, le hemos puesto un motor y le hemos puesto un personal para que atienda durante el traslado. Ha ido evolucionando hasta tener ambulancias más complejas, ¿no? Mucho más complejas, con equipamiento para soporte vital hasta avanzado. Y el Estado plurinacional, el 2015 al 17, ha donado ambulancias para que armemos y formemos las redes de ambulancias. ¿Qué es lo que ha pasado? Estas ambulancias han llegado a cada establecimiento de cada municipio y como ven tanto equipamiento, esas ambulancias han sido designadas al director del establecimiento o al chofer. Yo como director, enviarle al chofer con tanto equipamiento caro, no, sáquenlo, guárdenlo, porque no hay quien lo utilice. Y hemos vuelto a esas ambulancias cajitas vacías con su cilindro de oxígeno. El chofer lo propio. El chofer, siendo encargado de la ambulancia, ha sacado las cosas para que no se pierda y ha vuelto una ambulancia vacía. Ahora, la pregunta que se les hace es, ¿en Bolivia necesitamos más ambulancias? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos más ambulancias? ¿Perdón? ¿En dónde? En el Hospital La Paz. No hay disponible ambulancia. Ok, ¿alguien más? ¿Por qué nos faltan más ambulancias? Por la intensidad de pacientes. Intensidad de pacientes, ¿dónde? El hospital. No cumple con lo que requiere tal vez una posta, tiene que mandarlo a otro lado donde sí. De una posta a otro lugar. Ok. Y estamos en lo correcto. En Bolivia, la atención prehospitalaria, como que no la conocemos. Hemos tenido un encuentro con otros países donde nos señalan que las ambulancias están en sus países para la atención primaria en salud en emergencias. ¿Dónde ocurre la atención primaria en salud en emergencias? ¿Dónde ocurre? ¿Perdón? Hospital, establecimiento. Pues no. Ocurre en la calle, en la casa, en el trabajo, para ir al trabajo. Ocurre ahí. Si yo como ciudadano tarijeño que llego aquí, entre comillas, y me pasa algo en la calle, ¿a qué número llamo? Doctora, ¿a cuál llamo?
110. ¿Alguien? ¿Otro número? Ayúdeme, por favor, no soy de la ciudad de La Paz. 119. PAC. ¿Verdad? Ok. Por eso es de que no tenemos un servicio de atención prehospitalaria. Tú vas a Chile y son 3 números ahí, ¿no? El ABC de la emergencia lo llaman ellos. A de ambulancias, B de bomberos y C de carabineros. Cada uno con su número. En Bolivia, cada quien con su número, el 167, el 161, el 168, el 165, el 162, de todo tenemos aquí. Pero ninguno, pese a esos números, ninguno puede o se puede decir que hace una atención primaria en salud de emergencias. Y ahora lo hemos visto. Todos decimos, nos falta ambulancia. ¿Por qué? Porque en mi centro, no hay, porque en mi hospital, porque... Nadie dice porque la gente llora de emergencias y nadie lo acude. No hay eso. Entonces, la atención prehospitalaria es atención primaria en salud de emergencias. Lo primero, la ambulancia está para eso, no está para los hospitales ni centros. Está para la gente de la calle. Lo segundo, lo secundario, lo después es la atención interhospitalaria. Ahora sí, ahí sí, de un centro a un hospital. ¿Por qué creen que no es primario esto? ¿Por qué es secundario? Porque en un centro o hospital hay personal de salud que conoce de emergencias, más o menos, pero conoce. Y lo puede atender, lo puede estabilizar. En la calle no, en la casa no. Entonces, por esto es secundario. Esto se puede hacer después. Lo primario es lo que ocurre en la calle, los accidentes de tránsito, caídas, envenenamientos, etc. Entonces, por eso es de que no tenemos un sistema todavía de emergencias establecido en Bolivia. Por ese motivo, nuestras ambulancias, como las ven aquí, cuando van a un hospital de emergencias, vamos a clínicas con mi paciente que está crítico. Tengo un paciente, no hay espacio. Pucha, pero está crítico. O sea, cuando eso le explicamos a estos entes de otros países, dijeron, eso aquí en mi país tiene pena. Se va directo a la cárcel. No sé cómo ustedes trabajan, pero aquí, que un hospital te rechace, asiste colapsado, una emergencia, se va a la cárcel. ¿No? Segunda prueba de que nuestro sistema de emergencias no hay. La situación de las ambulancias es pobre, primero porque estamos así, ¿no? O de alguien está mucho más equipado, tiene un electrocardiograma, su ECG. No ve. De acuerdo al diagnóstico que se ha hecho el año pasado, nosotros como La Paz tenemos el 35% de ambulancias que intentan llegar a una caracterización de tipo 1 de ambulancia. De tipo 1, porque hay 2, 3. El 3 es mucho más complejo. Pero intentan llegar, ni siquiera llega al 50%. Y eso se ve en área urbana. Entonces, dentro de la situación actual, como establecimientos y municipios, ustedes me dirán, ¿tenemos planificación para implementar ambulancias? ¿Hay un plan? ¿Se tiene presupuesto base, plata? ¿Se tiene un equipo de salud capacitado? ¿Paramédicos tenemos? En el área rural, el personal de salud, el médico, el enfermero, el odontólogo, el farmacéutico, el laboratorista, podría estar capacitado para la atención porque es lugar lejano. En el área urbana tenemos a los SUMAS, a los Auxilio, a los SAMUS de Viacha, a los CISME de Santa Cruz, SEMA de Tarija, que puedan hacer trabajo, pero en el resto no tenemos. Se realizará triaje. Recientemente el triaje se está implementando en los hospitales, porque hasta hace 7 años, cuando alguna vez trabajamos en el Alto, se vio de que una camioneta de la policía llevaba 7 pacientes, ¿no? Como pescaditos ahí en la camioneta, de un accidente por el camino Laja. Y llegan y lo primero que hacen es atender al que más grita. Este primero. El segundo al que menos grita. Y así. Hasta que al último llegaron al 7º paciente que estaba inconsciente.
con una hemorragia, bueno, con un shock hemorrágico, falleció, pero fue el último que lo atendieron. Entonces ahí nos damos cuenta de que en triaje como que en esa época estábamos flaqueando. Ahora ya hay áreas y servicios de triaje que sí ayudan a que pacientes con emergencias sean atendidos prontamente. Control de ambulancias, ¿habrá un control de ambulancias? GPS, saber dónde están, a cuál envío primero. Medios de comunicación. No, peor, ¿no? O sea, cada quien hace lo que cree conveniente. Entonces, la norma justamente la sacan para eso, para empezar a controlar, para empezar a regular, para empezar a que los municipios realmente tengan ambulancias caracterizadas y propias para que puedan atender pacientes prehospitalarios. Y el objetivo de esta norma, establecer bases técnicas, operacionales y requisitos para coordinar y facilitar el transporte de los pacientes. Para eso se ha creado esta norma. ¿Cuántos conocen esta norma? ¿Cuántos han leído esta norma? Todo el personal de salud debería de saber lo mínimo, no todo, pero lo mínimo de esta norma para poder ayudar en la caracterización de su ambulancia en su centro o municipio. Esto lo vamos a dejar pasar de lado. Esto se puede leer. Esta norma se divide en 10 capítulos: clasificación de ambulancias, requisitos, equipamientos, requisitos del recurso humano, aspectos generales de atención del sistema de comunicación, documentos para el traslado, estructura de gestión, financiamiento, quién se hace cargo de las ambulancias, del personal, la circulación y control y prohibiciones de uso. 10. No nos vamos a llevar las 10, pero sí lo más básico. ¿Qué es una ambulancia? Claro, lo que leen ahí, ¿no? Es todo vehículo que presta atención prehospitalaria. O sea, sigue dándole de que la atención primaria en salud es la calle. Y luego dice lo secundario. Entonces, cuando vamos a algún municipio, puedo ir a Guanay, visitar al doctor y decirle cuál es la línea de emergencias por si a mi familiar le pasa algo en su casa. ¿A qué número llamamos? Bueno, la verdad que funciona de este modo, digamos, no existe, ya tenemos un corporativo, un número, ¿no? Pero no todo el mundo lo conoce, no toda la gente lo conoce. Entonces, cuando existe algún accidente, alguna situación, tratan de contactarse con la administradora, con la alcaldía. De ese modo llega más rápido, digamos. Sí, ¿no? Digamos que yo no conozco el lugar y para mí se me complica más, ¿no? Ni la conozco la administradora. Pero como comité, tal vez, doctor, usted podría sugerir en su comité que el número de emergencias sea conocido por Guanay, que lo conozcan. Las emergencias pasan cualquier rato. Los niños que se caen, los atropellos. Vienen pacientes de allá, pero terribles, ¿no? Aquí a La Paz, y sin atención oportuna. Entonces, en sus centros, en sus municipios, tratemos de sugerir conocer esa línea, sea de 3 dígitos o la de celular, para la ambulancia. Tenemos que tener. ¿Qué es la atención prehospitalaria? Bueno, eso ya es solamente para leerlo. Y algo importante que la norma señala, que es el TSESM. Eso es lo que tenemos que conformar como municipios ahora. Es el transporte sanitario de emergencias en salud municipal. Aquí los conocen como el Auxilio 167, el SUMA 161, el SAMU, el SISME, etc. Tenemos que empezar a conformar esto, el TSSM. Y justo hoy en día, hace 2 semanas sacamos el curso de emergencias a nivel nacional para esto. Entonces hay personal de odontología que se ha ido inscribiendo porque quiere saber el tema de emergencias, cómo se manipula, cómo se maneja, qué es el servicio de emergencias, ambulancias, etc. Entonces yo también los invito a que podamos participar. Les voy a pasar con la doctora, con los organizadores, el enlace de inscripción. Es virtual. Y los docentes van a ser españoles y bolivianos. La clasificación de ambulancias. La norma nos dice que tenemos 3 tipos de ambulancia en Bolivia, que tenemos que caracterizar. La tipo 1 de transporte simple, la tipo 2 y la tipo 3. Eso quiere decir que cuando llegue un paciente a mi centro de salud, al centro de salud donde trabajamos, y de repente es una embarazada y el médico no vino porque está de vacaciones u otro,
Entonces yo tengo que hacer la referencia. Yo tengo que hacerlo. Y para ello yo solicitaré una ambulancia. Para un caso de este tipo, que no es riesgo vital, pero sí se puede, es una urgencia, la tipo 2. Si es un paciente tequeado que se ha caído y no responde, no hay reflejos, ¿qué tipo de ambulancia tendría que pedir? La tipo 3, ¿no? O avanzado. Y eso va de acuerdo al criterio de la urgencia o la emergencia, ¿no? Y para eso tenemos que saber qué diagnósticos son urgencias y qué diagnósticos son para emergencia. Aunque ya nos los da la SNAC, ¿no? Pero hay que actualizarlo. Una tipo 1, la que comúnmente conocemos, ¿no? Las que están para estudio, que pueden ser ese tipo de camionetas, Land Cruiser que tenemos en la área rural, aquí también las tenemos. Las tipo 2 que son más amplias, como las que nos ha dado el gobierno, así. Esa es una tipo 2. Y las tipo 3, la diferencia entre la tipo 2 y tipo 3 que tenemos es de que aquí le vamos a sumar medicamentos para el soporte vital avanzado y personal. En cuanto a equipamiento, es similar a la tipo 2. Son similares. Y estas ambulancias las tienen, ¿verdad? Les han dado a Guanay, a Caranavi, a Palos Blancos, les han dado a La Paz, les han dado a Viacha, todos les han dado a una ambulancia de este tipo. Vamos a pasar al equipamiento, porque esto ya es otra cosa. Vamos a ver la estrella de la vida. ¿Alguien conoce para qué sirve esta estrella de la vida? ¿Por qué lo utilizamos? Muy bien. Es un símbolo que ayuda a saber de que este personal sabe de emergencias, ¿no es cierto? Muchos lo tienen, algunos lo tienen pero no saben para qué sirve. Se supone que las ambulancias, todas las ambulancias tienen que tener la estrella de la vida en su ambulancia y el personal también. Voy a mostrar una fotito. ¿Dónde estás? Ahí está. Muchas ambulancias las hemos visto así, con esta cruz. La Cruz Roja, Cruz Verde, Cruz Azul, depende de su municipio, ¿no es cierto? La Cruz Roja, lamentablemente, no ha permitido que Bolivia utilice la Cruz Roja en los servicios de emergencias, porque es un símbolo internacional. No ha permitido. Entonces, como dice la doctora, a nivel internacional, los que trabajan como primeros respondedores en emergencias utilizan la estrella de la vida. Y tiene un significado. El primer pico dice detección temprana. O sea, hemos visto de que alguien se ha lesionado, se ha lastimado, se ha caído. Detecto el problema, la emergencia. Segundo, informe temprano. Informo de que hay una persona que está herida, al 161, 167, la línea de corporativo, etc. Respuesta temprana. El que recibe ambulancia a 1, a 2, a 5, a 6, a 1000, diríjase al lugar. Llega al lugar, cuidados en la escena. Llega la ambulancia, hace cuidados de que de repente no es un electrocutado, que todo esté, que no haya problemas con el tránsito, si hay tránsito, etc. Cuidados de la escena. 5. Cuidados en el traslado. Atiendo al paciente y lo cuido hasta llevarlo al hospital. Llego al hospital, traslado y cuidados definitivos. Doctor, doctora, paciente que se ha caído. Bueno, ya hacemos el relato del paciente. Le estoy entregando. Eso significa los 6 picos de la estrella de la vida. Todos los que manejan la estrella de la vida saben de memoria eso, lo que tienen que hacer y cómo actuar. Para eso nos sirve la estrella de la vida. Y bueno, aquí habla sobre las dependencias que no las vamos a hablar ahora. La habilitación. ¿Quiénes habilitan las ambulancias? Cuando yo como municipio, acompañado de mi centro de salud, caracterizo la ambulancia como es la norma, ¿quién habilita las ambulancias? En los diferentes departamentos.
Los sedes. ¿No? Los sedes tienen que tener un área, un departamento de habilitación de ambulancias y justamente son los centros coordinadores quienes tienen que tener su área para habilitar ambulancias. Es como habilitar un establecimiento de salud. Van con su formulario y empieza a chequear, tiene esto, tiene lo otro, tiene el esterilizador, tiene insumos, medicamentos, SG, FEL, etc. ¿No? Y si cumple, lo habilitan. Para la circulación de las ambulancias, para que una ambulancia pueda circular, requiere de avisos audiovisuales y sonoros. ¿Sus ambulancias de sus centros cuentan con sirena? ¿Funciona? Porque en el diagnóstico que hicimos a nivel nacional, les mandamos a cada director y conductor y ponían, ¿no? Sí tengo sirena. Y al aire ponían, ¿funciona? No. Y aunque no crean, hay muchas sirenas de ambulancias que no funcionan. Porque el mantenimiento que hace el municipio no es como ambulancia integral. El mantenimiento lo hacen como coche. Aceite, balatas, pastillas, llantas, pero no hacen el resto. Tienen que tener bitácora. Dónde van, dónde vienen, qué llevo. Control de neumáticos, control de batería, control de combustible, seguridad del motor, equipamiento, inspección del vehículo, etc. Para que pueda circular la ambulancia. Y eso está dentro de los requisitos para poder habilitarlo. Prohibiciones de uso. Está prohibido utilizar la ambulancia para transporte de personal sin justificación sanitaria. CAIS, por ejemplo. Sabemos de que el área rural es complejo. No hay coches como aquí en La Paz. Toma un taxi, un trufi, el teleférico. Hay formas de transportarme. Pero en el área rural se complica y lo primero que utilizamos para cualquier traslado de salud es la ambulancia. Programas, PAI, CAIS, reuniones, comités, la ambulancia. Traslado de pacientes a hospitales y clínicas privadas. Está prohibido. Del sector público no se puede, no, salvo que tenga convenio o la emergencia lo requiere y eso tiene que estar justificado. Traslado de fallecidos. No se puede llevar fallecidos. Y alguien dirá, pero a mí me obligan. Está incurriendo un error el alcalde o el director. No se puede llevar fallecidos. Traslado de pacientes que no cuenten con documentación médica requerida para su traslado u otro nivel de atención. Bueno, es muy exagerado, no creo que alguien controle eso, pero está dentro de las prohibiciones. Delegar la conducción de la ambulancia a otro personal. El conductor está cansado de venir de Ixiamas y le daré al compañero. Tiene licencia de conducir mucho aquí, ¿verdad? No, está cansado el chofer, yo conduciré. Está prohibido. Si algo pasa, fritos, ¿no? Ingesta de alimentos y bebidas dentro de las ambulancias, no se puede. Fumar dentro de las ambulancias, tampoco se puede. Consumo de bebidas alcohólicas. Conducción del vehículo bajo efectos del alcohol o drogas. Cobro monetario por concepto de traslado. Y esto se ve en ambulancias de municipios lejanos, ¿no? Y había una pregunta en el formulario que hicimos. ¿Usted cobra a los pacientes? Y aunque no crean, han puesto sí. Cobran. Para el combustible, la gasolinita, cobran. Y no deberían, ¿no? Eso es pasible a sanciones fuertes, pero bueno. Bueno, esto es cómo iniciar la habilitación a la ambulancia, así es que esto, bueno, lo va a ver la parte administrativa del municipio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, opinión, crítica al tema de la ambulancia? Una pregunta ahí en ¿Sí? Una angina de Ludwig, ¿debemos referir a emergencias o directo a maxilofacial? Bueno, hay que identificar las urgencias y las emergencias. ¿Sabemos la diferencia entre urgencia y emergencia? ¿Qué es una urgencia? En sus palabras, no el concepto del texto, en sus palabras, ¿qué entendemos por urgencia? Que está en riesgo la vida del paciente. Doctor. Urgencia es aquella situación de salud en la que el paciente no tiene
determinar tiempo aquí corto para la resolución del caso. La emergencia es cuando ya el paciente tiende a tener riesgo de perder la vida, digamos. Muy bien. En el formulario también había esa pregunta para que respondan. Diferencia entre urgencia y emergencia. La urgencia es una situación de salud que requiere atención pronta. Según la OPS-OMS, hasta 8 horas. Pero no vamos a tardar 8 horas. Una emergencia es una situación donde corre peligro la vida. Requiere atención oportuna porque hay peligro de perder la vida. Es la diferencia entre urgencia y emergencia. ¿Ambas requieren atención oportuna? Sí. Pero en una de ellas hay riesgo vital, en la emergencia. Pregunto, colegas, ¿una angina de Ludwig es una urgencia o es una emergencia? Dependiendo del estado que esté. Porque yo tengo caso de angina de Ludwig ya para pasar una sepsis. ¿Ya? Ya se la considero. También todo, digamos, el criterio de la pregunta que hace. En ese momento nosotros, estando en área rural, en el alejado, referir a emergencia, decía, ¿no? ¿Sí? En emergencia nadie tampoco lo va a poder tratar. Uh-huh. Por la lejanía, ¿qué criterio tenemos que tomar en ese momento? Depende de la sintomatología y el avance de la angina de Ludwig, puede ser considerada como una urgencia, en la mayoría de los casos, para ser referido al hospital de... En un estadio en el que el paciente ya está entrando en un estado, puede ser comatoso por una sepsis. Emergencia. Emergencia. Ese va directamente a emergencia. Dependiendo si es niño o adulto, se va a clínicas o se va al niño. Emergencias, ¿no? Y ahí llega y pues la especialista viene y la atiende. Se va a emergencias, es la respuesta. ¿Ya? Una consulta solamente, es interesante el tema que estamos escuchando. Más o menos una horita más se extendería. Eso le pregunto para poder darles tal vez el refrigerio en los lugares y continuar con la explicación. Sí, justamente ya hemos terminado porque el siguiente tema, bueno, va a ser otro, pero no lo va a ser, no va a ser hoy día. Ah, ya, porque eran 119 diapositivas que le faltaba al doctor, por eso era la consulta a las colegas. Ah, ya, no. Entonces, si alguien tiene una pregunta acá, y les podemos invitar también a la plataforma si pueden realizar algunas consultas. ¿Le parece, Doc? Claro. Podemos ir al refrigerio. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ronald, por la explicación respecto a lo que es un pilar fundamental, que es el de referencia y contrarreferencia. Justamente ayer teníamos una noción en redes urbanas del doctor, una recomendación del doctor de maxilofacial, el doctor Johnny Neme, no sé si algunos colegas están en la red, y que nos explicaba un poquito cuál era el flujo de atención en relación a lo que son las referencias en odontología, y nos hablaban del tema de, justamente una colega hizo una consulta si también aplicaba ciertos casos de emergencia o es que en realidad se podía considerar el mismo flujo de atención para las piezas de terceros molares que realizamos las referencias en centros públicos, ¿no es cierto? Entonces había siempre tenemos ese ¿qué se dice? Ese sesgo, esa dificultad en el tema de referencia y contrarreferencia. Abrimos la plataforma a los colegas que están siguiéndonos por internet para hacer las consultas, preguntas al doctor Ronald y puedan ser absorbidas. Habilitamos el chat, por favor, o los micrófonos, doctores en plataforma y también aquí en manera presencial, Red 2 y Red 7, Rural. Entonces yo les rogaría, doctor, no sé si de alguna forma también sería que hagan ese estudio. Ahora, aparte, doctor, una recomendación al ministerio, yo les rogaría de que si medicina tiene especialidades, ¿por qué el servicio de
centros hospitalarios de odontología exclusiva. Si también en SUS podemos abarcar un poco o expandir a más servicios a ortodoncia. Sabemos que en los niños tenemos una población, pues, ya no es una población piramidal. Sabemos que ya está más ya juventud, nuestra población de Bolivia. Entonces, yo recomendaría eso de que sea, bueno, por lo menos de aquí a unos 2 o 10 años, de que sean los servicios por especialidad. El sur sabemos que no cubre, pero nuestra población va en aumento. De algún modo sería bueno nosotros, como en otros países, en Estados Unidos, leí, en realidad no conozco, pero sí leímos que existe, inclusive en la antología cubre la ley. Pero se podría... Ok. Vamos a la lectura para que también podamos compartir de esta manera, porque si no acopla el micrófono y se va a escuchar ruido aquí si ellos van a hablar por el micrófono. Está en silencio. Bueno, respondiendo la pregunta, señalaba, bueno, tenía más que todo una sugerencia de hacer un estudio para el tema de ambulancias. Se ha sugerido, la OPS señala de que por cada 25.000 habitantes tiene que haber una ambulancia. Imagínense cuánto de personal tenemos, cuántas personas tenemos como habitantes en Mapiri. No llega una ambulancia. ¿Ve? No digo que esto se cumple en piedra, es una recomendación. Bolivia es diferente. En Potosí tenemos municipios con menos de 5.000 habitantes. O sea, imagínense, nada, para ellos nada. Entonces, consultando con los expertos de países cercanitos, aquí al ladito, hace la mano el Chile y dice, nosotros, ¿cómo organizamos aquí? Nosotros organizamos la cantidad de ambulancias de acuerdo a un radio de llegada de la ambulancia a un máximo de 10 minutos al lugar donde pueda suceder un hecho. Ejemplo, tenemos aquí nuestro mapa, la ambulancia está aquí y esta ambulancia tiene que llegar en 10 minutos en un radio que puede abarcar 2, 3, 4, 5 zonas, de acuerdo al tráfico, vías, etc. Y otra ambulancia, lo propio, que llegue a 10 minutos, a 10 minutos, a 10 minutos. En área rural hacemos lo mismo. Ambulancias de acuerdo a la geografía, porque igual tienen montaña, tienen su área, el mar, ponen ambulancias de acuerdo a cómo ellos pueden llegar en los próximos 10 minutos, acompañados incluso de helicópteros. Han debido ver el accidente en Laja, frontera con Chile, y llegan sus ambulancias, sus helicópteros, lo llevan, ¿no? Pasas en Bolivia y llega la camioneta de bomberos y como pescados se van, ¿no? Es así. No estamos preparados. Por eso el sistema de emergencias todavía no está preparado en Bolivia. Hay que implementarlo, pero eso también tiene que ser nuestro trabajo. Como el doctor, propongo, ¿no? Hay que proponer y hay que poder implementar. Entonces nosotros no tenemos esa idea de poner ambulancias de acuerdo a un radio. Las tenemos 10 ambulancias concentradas aquí. Y si llaman a media hora de aquí, va el número 1. Y si ahorita en un hospital, va el número 2. No tenemos un orden para enviar ambulancias. Entonces lo que propone el doctor, hay que hacerlo llegar hasta el ministerio con una recomendación por parte de los comités. Proponer.
¿Cómo reorganizamos el tema del servicio de emergencias y ambulancias en nuestra localidad, como municipio de La Paz, Huanay, Carnavi, Departamento de La Paz? Proponer. No nos queda otra. Entonces, justamente, si van a participar del curso que les mencioné hace un momento, van a ver de que está acompañado con asesores de España que están apoyando para que Bolivia tenga y se implemente un sistema de emergencias. Y ahí, la propuesta del doctor vendría bien en este conjunto de equipo que está trabajando en estas capacitaciones, ¿no? Que lo escuche y diga, mira, hay una propuesta aquí. Claro, nosotros vamos a elevar también la sugerencia, pero sería mejor que ustedes participen y propongan. Doctor, una pregunta del chat. La doctora Silvia Cuellar. Buenos días. Sobre las sanciones, dice, sobre los choferes que manejan en estado de ebriedad y en qué repercute al personal de salud. Saludos. ¿En qué repercute? Bueno, en primera instancia, ningún personal de salud, si yo voy a ser copiloto o el que va a atender atrás en la ambulancia, no debería permitir que el conductor maneje en estado de ebriedad. Para empezar, no se maneja. Eso se denuncia y bueno, vamos a tener que hacer de que el alcalde, el administrador o alguien nos ponga un conductor de urgencia para llevar al paciente. No podemos participar. Si participamos, estamos haciendo, somos culpables también en el hecho delictivo de este conductor. Totales. La otra, gracias doctor. Otra consulta al chat, doctor Eber Jesús Mamani Lima. Dice, doctor, gracias por tan valioso aporte. Tal vez pueda volver a indicar las diferencias entre transferencia y referencia, por favor, y gracias. Claro. La referencia, como dijimos, es la remisión de un usuario de un establecimiento de menor capacidad resolutiva a uno de mayor capacidad resolutiva. Primero a segundo, primero a tercero o de segundo a tercer nivel. La transferencia es la remisión de un usuario, de un paciente, dentro de un establecimiento a los diferentes servicios. Si él ha ido por emergencias a traumatología, de repente puede ser transferido a medicina interna o a neurología. O la transferencia también puede ser conocida como la remisión de un usuario de un establecimiento de la misma capacidad, del mismo tipo, categoría o nivel, entre niveles. Ejemplo, de un segundo nivel a otro segundo nivel, de un tercer nivel a otro tercer nivel, o cuando el paciente es remitido de un nivel superior a uno inferior. El caso del tercer nivel al segundo o del segundo nivel al primer nivel. Eso es transferencia. Gracias, doctor. Otra consulta del doctor Carlos Flores Quispe. ¿Podrían facilitar la norma nacional de ambulancias terrestres, por favor? Dice ella. Así también las normas de referencia, contrarreferencia y transferencia, ya que no están en la página del ministerio. Todas las que quieran las voy a facilitar. Todas. A la comisión, porque ahorita no estoy conectado yo, pero sí, a partir de la comisión les dan a toditos. Bueno, estimados colegas, creo que el doctor ha absorbido todas las dudas de plataforma. Acá tenemos una de manera presencial, que por favor le vamos a pedir al doctor que se presente y pueda hacer su consulta al doctor. Sí, muy buenos días, colegas, y agradecer por esta clase magistral que nos está dando el doctor. Yo pertenezco al municipio de Huanay, de la red 7. Mi pregunta es un tema netamente odontológico y no quisiera quedarme con esta duda. Es el caso, hablaremos de endodoncia. Yo, pertenezco a un lugar donde estamos alejados de un nivel en el cual estamos hablando de los tratamientos multirradiculares. Pacientes se presentan, pacientes muy jóvenes, en los cuales tendría que realizarse a criterio un tratamiento multiradicular, pero dentro de lo que es la cartera de servicios y el nivel de atención, como atención primaria, como es nosotros nos toca promoción, prevención, no podemos realizar este servicio. ¿Cuál es el criterio que tendríamos que tomar? Referir a este paciente a un tercer nivel, a un segundo nivel, que sabemos que solamente va a encontrar
se pueda resolver problemas en el lugar, con el caso de Guanay. Para eso tenemos un área de seguros en el CEDES, ¿no? Que lo conocen a Carlos Beizaga, en los departamentos también tienen su área de seguros, con el que se puede hablar, darnos una capacitación y orientación y ver hasta qué instancia podemos ampliar nuestros servicios en la cartera de servicios. Porque muchos nos limitamos a primer nivel, pero si puedo ofertar un servicio hasta de segundo nivel como integral, se puede. Se puede. Para ello hay que justificar, tenemos que tener datos estadísticos, ¿no? Indicadores que me permitan y plantear y proponer mi ampliación de cartera de servicios, doctor. ¿Para qué? Para que el SUS me pague, porque si no está inscrito en la cartera de servicios y yo me animo a hacer el servicio, lo voy a hacer, pero no me va a pagar el SUS. Entonces tenemos esa posibilidad de ampliar la cartera de servicios, doctor. Bueno, distinguidos colegas, yo creo que son varias las preguntas. Yo también tengo unas cuantas que le expreso al doctor, porque también en el tema de ampliar la cartera de servicios debe haber algunas condiciones respecto a la especialidad, porque también viene el tema legal en caso de algún tipo de complicación, y sabemos que el tema de endodoncia es bastante complejo. Entonces, doctor, tenemos mucho más, ya lo vamos a comprometer para ver el tema también de, nuevamente, referencia contra referencia, el tema de la interconsulta, por ejemplo, entre servicios que en los centros de salud ambulatorio tenemos en provincia, pasa en el área rural, pasa en el área urbana, que muchas veces el odontólogo necesita hacer la interconsulta con la parte médica, no en algún caso con laboratorio. Sí, justamente la aplicación. Perdón. En esta aplicación normativa está lo que queremos saber para poder ampliar servicios, no tener problemas legales y cómo yo voy a hacer descargo para el pago, ¿no? Lo más importante para el SUS, no para mí, porque yo ya tengo un sueldo, sino para el sistema, para la SED, para el municipio. Muchísimas gracias, doctor. Entonces está comprometido para una nueva presentación, por favor, para poder absorber estas otras dudas y necesidades que tenemos en el cotidiano ejercicio de la profesión. Entonces los invitamos, por favor, a la Red 2 y Red 7 presencial hoy en las jornadas multidisciplinarias de odontología.